Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles en una producción para Radio Unión 107.9 del dial de la FM. Usted sabe que puede descargarse las aplicaciones de Radio Unión a través de los repositorios, ya sea de Apple, si es que usted prefiere la manzanita, o puede hacerlo también desde los repositorios de Android, el famoso Play Store. Luego lo mostraremos para que aquellos que están confundidos de cómo descargo estas aplicaciones puedan hacerlo fácilmente. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestro programa de hoy. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, habíamos estado en el programa anterior trabajando la idea de el puer. Habíamos hablado de un señor llamado James Hillman, quien, bueno, nació allá por 1926, es un post-jungiano. Habíamos dicho que él plantea la psicología arquetipal, plantea esta idea de que estamos llenos de arquetipos. Es decir, no se trata de regresar a un centro tranquilo que hay detrás de todo, sino que justamente somos una pluralidad de emociones, una pluralidad de personalidades, si usted quiere, que todas ellas tienen su lugar en nosotros y tenemos que atestiguarlas, hacernos amigos de ellas. Bueno, una de estas maneras de ser, que aquí vemos en imágenes también, si lo está viendo por YouTube, a James Hillman, para que usted conozca de quién estamos hablando. Y bueno, discípulo del famoso Carl Gustav Jung, ¿no? Este psiquiatra, psicólogo suizo, discípulo, amigo, compañero de Freud. Bueno, vamos a continuar entonces con esta idea del puer. ¿Qué es el puer? El puer eternus. Es una frase en latín que significa nada menos que el eterno joven, el eterno juvenil. Veo esas personas que son eternamente jóvenes, que no quieren envejecer, que no quieren madurar, que no quieren hacerse de responsabilidades, porque cualquiera de estas responsabilidades conlleva justamente un compromiso, conlleva una persistencia, conlleva un construirse. Y cuando uno es como un niño eterno, ¿no? Como el Principito, por ejemplo, uno no quiere construirse, uno quiere desaparecer. Entonces no pareja, no compromiso de trabajo, no me compro nada, no tengo cosas, ¿no? Y si las tengo las regalo, porque no quiero justamente comprometerme. Entonces habíamos hecho un recorrido planteando un cuento inicialmente que lo plantea el propio Hillman, quien tiene raíces judías, y esto hay que aclararlo, porque este cuento es un cuento que si uno no aclara ese punto puede parecer que es medio xenofóbico respecto a los judíos. Le recuerdo el cuento para que vea cómo era. Un padre le dice a su hijo que se suba a cierto escalón de la escalera que tiene enfrente. El niño, dubitativo, se sube. El padre le dice, salta, que yo te voy a atrapar. El niño duda, pero finalmente cree en el padre, confía y salta. El padre lo sostiene y esto se repite en varios escalones. Cuando se llega a un escalón bastante alto, como por ejemplo el 7º escalón, pongámosle, un escalón que impone, como se dice, el niño vuelve a dudar, le dice papá, le dice por ejemplo, papá, seguro que me vas a agarrar vos, ¿no? Y el padre le dice, por supuesto que te voy a agarrar, salta tranquilo. Y cuando el chico salta, esta vez el padre no lo agarra, pero a propósito, se aparta, lo deja caer y el niño se rompe la nariz. Levanta la cabeza con su nariz sangrante y lo mira al padre como diciendo, papá, ¿por qué me hiciste esto? Y el remate del cuento que planteaba Hillman, que no lo conté la vez anterior, lo contamos ahora, el padre lo mira al niño y le dice, hijo mío, nunca confíes en un judío, ni siquiera si es tu padre. O sea, por eso digo que puede parecer xenofóbico si no se entiende que el propio Hillman era judío también. Entonces, está jugando con una idea que es que no hay que confiar. Le está enseñando al niño que el mundo es así. Lo contrario a eso hubiera sido abrazar al niño, ayudarlo, transmitiéndole la idea de todo está bien. Pero no está bien. La vida no está bien. La vida es un lío. La vida es dolorosa. La vida es incierta. Hoy estoy bien de salud y dentro de un rato no sé qué va a pasar. Yo no sé si me voy a accidentar, no sé si me va a caer una maceta o un piano en la cabeza cuando vaya por la calle.
Yo no sé si mi pareja me va a ser fiel o si me va a amar por siempre o hasta dentro de 5 minutos y nada más. Entonces, la vida es eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos cerramos y entonces no generamos ningún compromiso como haría un puer para que no nos duela? Si hacemos eso, vamos a intentar, como planteamos en el programa anterior, vivir en el mundo de los pensamientos. Es el único lugar donde uno puede estar, entre comillas, seguro. Porque me creo historietas, me las invento, me las recuerdo a mí mismo, me junto con gente que me sostiene la misma idea. Entonces nos volvemos fans, no sé, de Star Wars, o nos volvemos, no sé, filósofos estudiosos de la universidad. Nos volvemos gente que entra en un mundo seguro, que es el mundo de las ideas. No el mundo de las secreciones, no el mundo de los compromisos, no el mundo de los tactos como el abrazo, el beso, ¿no? No el mundo de las miradas a los ojos, ¿no? Y los corazones conmovidos, porque ese es un mundo que no puedo controlar. El mundo de las hormonas, el mundo de los instintos, todo eso el puer no lo quiere. Entonces estuvimos trabajando la idea de la traición. El padre lo que hace es traicionar al niño. O sea, le está diciendo, te jodes. Se cae ahí, se golpea y lo deja. Y encima de todo, aunque le dé esta explicación de nunca confíes en un judío, ni siquiera si es tu padre, lo que está haciendo básicamente es no darle ninguna explicación. O sea, le está diciendo, el mundo es difícil y arréglatelas. O sea, fíjate cómo vas viendo todo esto. No te voy a dar una clave para evitar esto, no te voy a dar la solución. Te voy a plantear el problema y te dejo con eso. Entonces estuvimos jugando con la idea de Jesús, porque Jesús como mito, ¿no? El mito básico de Jesús tiene que ver con la traición. Vimos que no me salía la palabra, el mitologema, eso. El mitologema que sostiene a Jesús, o sea, la esencia del mito de Jesús, tiene que ver con eso de papá que envía al hijo al mundo para que se golpee, para que le pase de todo, y entre lo que le pasa lo traicionan los mejores amigos. Lo traiciona Judas, lo traiciona Pedro, y además sufre un montón y hasta lo traiciona al propio padre, que en el último momento Jesús dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? y Dios desde el cielo le responde, nunca confíes en un judío, ni siquiera si es tu padre. esa es la idea. Entonces uno dice, qué cruel, ¿cómo puede ser que en el cristianismo Jesús envía a su propio hijo a sufrir? Bueno, se trata de eso. Cristo es, o Jesús es un modelo, es un antropos, es el modelo de hombre, como la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Es ese modelo a imitar. Es como decir, eso es, tenés que pasarla así, te tiene que complicar. Y uno podría decir, Pero no hay otras culturas donde eso no pasa. Por ejemplo, la India. no, en la India también pasa. A Krishna lo traicionan, Krishna traiciona a otros, Arjuna y su gente les pasa también cosas similares todo el tiempo. Es un verdadero culebrón, porque la vida es así. La vida es dolor, la vida es compromiso, y con el dolor se madura y se aprende, ¿no? Entonces hablábamos de salir de esa confianza primordial, de salir de esa, papá me va a sostener, papá siempre me va a ayudar. Entonces, fijémonos, volvamos ahora a retomar de donde dejamos, el mensaje de amor del querigma, ¿no? Nace del dolor y de la traición. ¿Qué es el querigma? Bueno, el querigma es la proclama del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena nueva. La buena nueva es, la vida puede vivirse cuando está mediada por la traición. O sea, la vida es hermosa, y hermosa significa que duele, hermosa significa que huele, hermosa significa que te afecta mediante la traición. O sea, tenés que traicionar tu propia confianza en un mundo perfecto. Bajarte de ese mundo mojigato Flanders, donde todo está bien, ¿no? Como Flanders de los Simpsons, y salir de ese mundo adolescente millennial, donde todo es seguro dentro de tu mundo de la Play y 3 cosas más. Y entrar en un mundo, como digo, de secreciones, de emociones, de instintos, de hormonas, de dolor, de traiciones, de autotraiciones y por lo tanto de confianza. Cuando hay confianza hay traición. O sea, tiene que haber confianza para que haya traición. Entonces tengo que poder poner mi corazón en algo para ser traicionado. Por eso el puer, el eterno joven, aunque tenga 60 años, intenta nunca poner el corazón en nada. Esa es su receta para no sufrir.
Es como aquel tipo que va al casino y no apuesta. Entonces dice, yo no pierdo. Y sí, pero no ganás tampoco. O sea, no tenés emociones. Hay un tango, mire, se lo voy a buscar ahora mismo y se lo voy a leer porque vale la pena. Este tango se llama Muchacho. Muchacho. A ver, tango, vamos a poner letra. Es genial. A mí me encanta este tango. A ver, vamos a poner aquí. Se lo voy a leer para que vea lo que dice. Dice así. Muchacho, que porque la suerte quiso vivís en un primer piso de un palacete central. Vamos a poner un poco de efecto ahí. Ahí. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, disponés de un capital. Muchacho, que no sabés el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabés qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime, si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no, bajo un farol, no te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime, si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras, tentadoras y diqueras, bajo el sonoro percal. Fíjese que este tango lo que está diciendo, le está hablando a ese muchacho que tuvo la vida fácil, ese muchacho que se refugia en que todo lo compra, necesita compañía, la compra, o sea, tiene dinero, tiene con qué garantizarse cosas seguras, pero le dice, nunca te has dejado, o sea, no te afecta ese tango, cuando escuchas un tango no te estruja el corazón, no te afectan esas mujeres que van por la calle a trabajar y que son hermosas en su pobreza, ¿no? En su simpleza. No te dejas impregnar o afectar por la dulce policromía de las tardes de arrabal, es decir, por esos atardeceres que tienen todos esos matices de colores que el puer no los ve, porque el puer simplemente está en un mundo seguro, en un mundo de bits, ¿no? De una PlayStation o de una Nintendo no sé qué, o de los mundos seguros de una discoteca, ¿no? O los mundos seguros de los 5 amigos con los que siempre se reúne, ¿no? Un poco como le pasaba a San Francisco de Asís, que era un puer completo, que vivía del padre, que era un fabricante de ropa, un comerciante de telas. Y cuando se lanza a la guerra por primera vez, ¿no? Creo que era contra Perugia, y ahí se da cuenta de lo que es el horror. Ese fue la maduración de San Francisco, fue la traición. Es decir, la vida te demostró que era horrible, pero maravillosamente horrible, esa es la cuestión. La vida no tiene por qué ser bonita en el sentido de solo buena, sino al revés, ser hermosa en el contraste de colores, en la dulce policromía de las tardes de arrabal, en esas trabajadoras diqueras, ¿no? Diqueras es como que se dan el dique, como guay, dirían aquí en España, ¿no? Guay, así como, no sé cómo traducirlo, en Argentina sería como cancheras. Y luego en una timba, la timba es apostar en el casino, ¿no? ¿Qué es una timba? Él le dice, en el tango le dice, ¿a que no sabes lo que es estar en una timba, perderlo todo, salir de ella, rearmarte para volverte a meter? O sea, no sé, pedir prestado y decir voy a seguir jugando. Eso es intensidad. El puer no lo tiene eso, ¿no? Porque todo lo compraste, dice, todo lo que tenés, lo tuviste pagando como un chabón. Un chabón es un tonto, ¿no? Y pagando como un chabón es simplemente comprando la vida, comprando una vida segura. Entonces, el padre le quiere mostrar al niño con esa caída que la vida no es segura, la vida es imprevisible. Y esa es la receta para el puer.
ya sea que tenga 15 años, que es lo normal, el puer en esa época es normal, y ahí es donde hay que ir enseñándole a ese niño que la vida es dura, ¿no? Hay que empujarlo. Pero nuestra cultura ahora va en la dirección contraria, ya se habrá dado cuenta, ¿no? Va en la dirección de precaverte de todo, ¿no? Esa especie de... Ay, Juancito, ten cuidado, que llueve. Lleva el paraguas o tomate un taxi para ir al colegio. No te vayan a caer 3 gotas en la cabeza y te enfermes. Ese tipo de cosas, ¿no? No sé, la esposa discutiendo con el marido. Déjalo, viejo, ir a la discoteca. ¿No ves que a los jóvenes ahora les encanta? Pero escúchame, ya sé que se van a drogar. Me dijo que va con los amigos a drogarse. No, ¿qué se va a drogar? Van ahí, están todos juntos. Disfrutan de la música, nada más, no se drogan. Pero escúchame, Susana, el otro día vino hecho una porquería a casa. No, estaba cansado, era solo cansancio. Bueno, suele haber esto. Yo lo pongo como que la mujer es la que lo consiente, pero a veces es justo al revés, ¿no? Así que esa es la circunstancia. Empezamos a darle a los jóvenes una especie de no veas a los muertos, se murió la abuela, no vayas al velatorio, porque no vaya a ser que veas algo que te impacte. No, los mendigos no están, no existen. Los mendigos es un cuento chino que nos contamos, no hay mendigos. En África no pasa nada, no, los chiquitos de África están todos contentos, ¿no? Tienen esa barriga tan grande porque comen mucho, ¿no? O sea, si vamos a los jóvenes a vivir en ese mundo, en un mundo de Instagramer, ¿no? Entonces no tienen la traición. ¿Cuál es la traición? Que la vida te muestre que podés tener todo eso y te da un cáncer. Que podés ser el mejor jugador no sé, de tu equipo de fútbol y te quebras una pierna y no servís más, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, el querigma, la proclama de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El evangelio, la buena nueva. La buena nueva es, la vida es maravillosamente policrómica, como dice ese tango, ¿no? Policrómica, esa es la buena nueva. La buena nueva no es que la vida es bonita porque simplemente ocurre lo que querés siempre. Al revés. Entonces, cuando el Padre abandona a Jesús, el Padre Celestial, se humaniza a Jesús, se feminiza. Recuerde que el puer lo que hace es quedarse en lo masculino. El puer se queda en la seguridad de papá. El mundo de papá, el mundo de las palabras. Acuérdese, Adán en el Edén estaba con el Padre Celestial. Charlaban entre sí. Adán le decía... ¿Viste el nombre que le puse a ese animal? Tortuga le puse. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, me encantó el nombre de Tortuga. ¿Y por qué le pusiste Tortuga? No sé, estaba creativo ese día. O sea, ese tipo de cosas son conversaciones como asépticas, ¿no? Es decir, no se manchan. Ahora cuando aparece Eva, ahí se suscita la cosa, ¿no? Ahí empiezan a pasar cosas. Entonces, Jesús se feminiza. Ya lo vimos en el programa anterior, cómo empezaban a ver, sobre todo en el momento de que se acercaba la muerte de Jesús, eventos. Y durante su crucifixión, eventos totalmente femeninos que mostraban a Jesús que había otro lado en la vida. Entonces, es Jesús, puer, el que muere, y nace el hombre porque nace lo femenino en él. O sea, Jesús muriendo en la cruz es la muerte del niño, es la muerte de lo masculino, es la muerte de papá me ayuda y me saca de todos los problemas. Y es el encuentro con el dolor, es el encuentro con el olor, es el encuentro con el ruido de la gente que le grita y le dice cosas, es el encuentro con la vida y la sensibilidad de la vida. Padre e hijo ya no son uno, ¿no? Ese es el nacimiento de Eva. ¿Te acuerdas que Jesús antes andaba por ahí y decía, por ejemplo, mi padre y yo somos uno? Como diciendo, yo estoy con papito, papito me cuida, ¿no? Papito me protege y no deja que me pase ninguna cosa mala. Padre e hijo ya no son uno. Es el nacimiento de Eva, justamente. Cuando nace Eva, aparece la diferencia. Ya no es yo estoy con mi papito me cuida, mi papá y yo somos uno. A partir de ese momento aparece la mujer en medio, la mujer que se entromete, la mujer que te crea problemas, ¿no? La que te arrastra, ¿no? En distintas direcciones. La de los instintos, como digo, las hormonas, las tendencias que empiezan a capturarte,
que son aquellas que el puer evita. El puer nunca quiere enamorarse, el puer nunca quiere encantarse con ningún proyecto vital, el puer no quiere dejarse arrastrar por nada, porque quiere vivir en un mundo seguro. Entonces, luego de la cruz, nace realmente el verdadero Jesús, ¿no? Nace el niño que cae y comienza a levantarse, y pueden ocurrir varias cosas. O sea, cuando te pasa la cruz, cuando tu papá te dice salta o salta de la escalera y no te sostiene, pueden ocurrir varias cosas. Primera, que se llene de ira y de venganza y así quede fijo en el trauma, o sea, no perdonar. Ese hijo puede mirar al padre y decirle con ira: Papá, ¿qué me hiciste? Maldito seas, no me agarraste. No me cogiste cuando salté, me rompí la nariz por culpa tuya. Ahora te voy a odiar por siempre. Te odio, maldito. Bueno, eso es muy habitual. ¿Cuánta gente conocemos que vive bajo la sombra de la ira, de una supuesta herida? La herida de que la vida te mostró que no era tan bonita en el sentido de siempre buena, ¿no? Entonces, hay gente que tiene odio y rabia porque tiene una enfermedad, la vida le dio una enfermedad, porque le dio un accidente, porque un padre desapareció, se divorció de repente. Es decir, son todas cruces, son todos momentos de encuentro con la traición. Entonces, hay dos opciones: o el niño se cae, se rompe la nariz y genera este odio, o el niño se cae, se rompe la nariz y comienza una nueva etapa. Eso sería lo óptimo. Pero vamos a explorar la versión negativa, que es desgraciadamente la más habitual, ¿no? Gente que vive rabiosa toda su vida. Y uno le pregunta, ¿pero qué te pasa? Y dice, mi padre, ¿no te conté? Me abandonó y me jodió la vida. A partir de ese momento sufrí siempre, siempre. Lo odio con todo mi corazón. Si me lo encontrara, lo escupo. hay gente que vive así. La venganza, si no es instantánea, dice Hillman, puede convertirse en conspiración. Porque vio que ese niño puede, no sé, escupirlo al padre y decirle, no sé, llorar y decir, no me agarraste, ¿no? Y después se le pasa. Pero cuando el niño aprieta los dientes y dice, ya vas a ver, ¿no? Es una especie de... Ahora vas a ver. Por ahora te salvás, pero espera que encuentre el momento oportuno y te voy a joder. Quizá cuando envejezcas, nadie te va a cuidar, ya vas a ver. Ahí me voy a vengar yo. Ese tipo de cosas, que yo las planteo así extremas, pero en realidad a veces pasan así, ¿eh? Hay rabias que abarcan toda la vida y que se espera por la venganza. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Entonces, cuando es así, dice Hillman, esto se convierte en conspiración. Imagínense qué fea es la vida de alguien que vive conspirando, ¿no? Esperando para vengarse del encuentro que tuvo con la realidad. Un encuentro que no quería tener. Hubiera preferido que eso no ocurriese. Todo ello, dice Hillman, estanca en la herida, ¿no? Esa herida, la de me encuentro con lo real, puede generar, ya dijimos, o un cambio, que sería genial, o te hunde, como en este caso, ¿no? Puede que dure toda la vida. Es un acto mezquino y también puede ocurrir otra cosa, que es la negación del ánima, del elemento corruptor en uno. Es decir, ¿qué es el ánima? El puer evita al ánima. El ánima es la parte femenina, es la parte de sentir, oler, tocar, conmoverse, verse afectado. Todo lo que la vida te transforma es la parte femenina. Todo lo que pensamos y armamos en esos mundos seguros de, no, yo creo, por ejemplo, no sé, yo creo en las verdades de la Biblia y como dice el versículo 18 del capítulo 4 del inciso 2 del libro de los Tesalonicenses, así como dice ahí, yo estoy con todo mi corazón puesto porque yo creo perfectamente esas palabras. Bueno, una persona que vive así y cambie la Biblia por el Corán, el Bhagavad Gita, el Capital de Marx o no sé, el neoliberalismo, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del exponente más conocido, pero bueno, cualquiera de esas Biblias que hay por ahí son palabras y son muy seguras. Cuando uno pertenece a un partido político, cuando uno pertenece a un equipo de fútbol, son mundos masculinos, mundos de pensamiento, mundos seguros. El encuentro con lo femenino es el encuentro con lo que duele. Entonces, la negación de lo femenino en uno
Porque ese padre que no te agarra cuando saltas, o ese padre celestial que te traiciona en la cruz, es uno mismo. Es uno mismo porque en montones de ocasiones de la vida uno se traiciona cuando, por ejemplo, decía que iba a mantener una dieta y no la mantiene, decía que no se iba a enfadar y se enfada, decía que hoy iba a estudiar y no estudia. ¿Qué es ese componente que nos traiciona? Es Eva, es lo femenino, lo corruptor en nosotros. Pero no queremos, nosotros queremos explicarnos. No. Decimos, por ejemplo, No, hoy no estudié porque me dolió la barriga, no era por otra cosa. No, si yo quiero estudiar, estudio. nos engañamos. Entonces, la negación del ánima y su proyección en el traicionero. Entonces es, En realidad, ¿sabes por qué no estudié? Porque mi esposa vino y me dijo, me pidió un favor. Entonces, claro, es por ella. Ella es la que me interrumpió. o sea, como no soportamos darnos cuenta de que el elemento corruptor está en nosotros, Eva está en nosotros, la proyectamos fuera. Entonces, siempre buscamos la excusa, ¿no? Entonces, el puer normalmente dice, por ejemplo, Yo haría todo lo que tengo que hacer, como estudiar y todo, pero es que me presionan. Mis padres me presionan y no me dejan estudiar. Si no me presionaran, yo lo haría. y después no lo presiona uno y tampoco lo hace. ¿Y por qué no lo hiciste? Y ya buscará otra excusa, proyectará, ¿no?, el ánima afuera. Entonces ahí aparecen frases de esas que todos conocemos, como por ejemplo, Los políticos son todos unos corruptos. Los hombres, no, las mujeres son todas iguales. y Y los hombres también. Los hombres son todos unos, no sé, lascivos, ¿viste? Son tipos asquerosos que solo piensan en el sexo. entonces, fíjese, los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales, los políticos son corruptos, los curas son todos, no sé, X cosa. Entonces, se empieza a proyectar el elemento corruptor afuera. Por eso es que, a ver si le suena, teoría conspiranoica, ¿no? Todo esto de, ¿A que no sabes por qué Trump está haciendo? Son los reptilianos. Los reptilianos son unos tipos verdes, ¿viste? Que pestañean con el ojo medio raro. Y entonces, los del Capitolio son tipos de Anunnaki, son Anunnakis, eso. Y los Anunnakis vienen y nos van a invadir el 17 de julio del 2983. o sea, toda esa idea totalmente masculina, totalmente armada, son ideas, son proyectadas en los demás, ¿no?, como una manera de explicar la corrupción desde fuera. En el fondo lo que están diciendo es: yo no soy corrupto, el corrupto es el otro, ¿no? Entonces, los políticos, los curas, los hombres, las mujeres, entonces son personas que viven desconfiando del mundo. Y el mensaje del conspiranoico es: jamás voy a confiar en nadie, porque no quiero que me traicionen. Entonces, es un no compromiso, me abstengo, me mantengo afuera. Entonces, no me relaciono porque esa mujer con la que me podría relacionar quizá es una Anunnaki disfrazada. Y tampoco le creo al político porque este político seguro que es un reptiliano, y así. Entonces, si lo traducimos, dice Hillman, sería como: quiero vivir en una perfección predecible del animus, de lo masculino, pero el ánima en mí y en los otros nos agua la fiesta. Entonces, a veces el puer genera un grupito. Por ejemplo, a nosotros nos agua la fiesta. ¿A quién? Y a mí y a mis 3 amigos, ¿no? O a nosotros los buenos. Siempre genera como un bando de los puros, ¿no? Los cátaros, los puros, los buenos. Mientras que los demás son todos unos malditos y en los que no hay que confiar. Y por eso es que yo no me comprometo con nada, te va a decir, ¿no? Esto crea un cinismo. Fíjese, un cinismo. Por negar la experiencia de la traición en su capacidad transformativa. El cinismo, esta cosa de ser cínico, de ser, no creo en nada, nada me vale, nada sirve, no, ¿para qué voy a trabajar en esto si después me van a estafar? ¿Para qué voy a confiar en la religión si en realidad todo es una porquería? Hacer eso le evita, pero no por mucho tiempo, encontrarse con la traición, con la crudeza de la vida. Digo no por mucho tiempo porque un día se enferma, otro día se accidenta, o sea, le empiezan a pasar cosas desde dentro también. Entonces,
Así el puer se promete, fíjese, se promete no subir tan alto en la escalera del cuento que contábamos. Dice, por ejemplo, Voy a subir solamente hasta el tercer escalón, cosa que si me caigo, la caída sea más suavecita, ¿viste? o sea, son gente que no sube mucho, se queda abajo. Se queda abajo para no sufrir, para no encontrarse con el ánima, para no encontrarse con la vida en su realidad y crudeza. ¿Y se vuelve qué? Un perro. Kinos, en griego, es la raíz de la palabra cínico. La palabra cínico, como Diógenes de Sinope, él era un cínico y coloquialmente se entiende hoy en día que ser un cínico es alguien que es muy ácido, muy irónico, muy sarcástico, ¿no? Es como un perro que te muerde los tobillos. Son esa gente, esos niños, esos adolescentes que viven al ras del suelo. Son gente que no tiene vuelo porque no quieren sufrir. Entonces se quedan al ras del suelo para que nada les preocupe, nada les afecte, nada les dañe. Son perros y que te van a morder desde abajo. Entonces se remiten a sí mismos, aceptan vivir de esa manera, como perros. La autotraición, que es esto que estamos diciendo, surge como consecuencia de alguna traición de confianza, como dijimos anteriormente, solo que aquí la sombra no es proyectada en el otro, sino en uno mismo, por haber sido tan idiota que... ¿No conoce esa frase de muchas personas que dicen, por ejemplo, Ay, ¿cómo pude ser tan tonta de confiar en Roberto? o por ejemplo, en su versión masculina, Pero ¿cómo pude ser tan tarado de creerle a María? Al final mirá lo que me hizo. es decir, en cualquiera de los casos se trata de darse cuenta, en algunos puer, que ellos mismos se han traicionado. ¿Cómo pude ser tan tonto de creer en esa religión? Por eso, dicen, a partir de ahora no voy a creer en nada, ¿no? Y además, qué idiota fui. Ese qué idiota fui es qué idiota fui de, por ejemplo, de haber escrito ese poema. Qué idiota fui de haberme enamorado. Qué idiota fui de haber idealizado tal cosa. Qué idiota fui de haber confiado. Entonces, eso lo traduce el puer como estupidez o debilidad. Qué débil que fui. Ahora está de moda, por ejemplo, lo que se llama los MGTOW, que son unas siglas que quieren decir, no me acuerdo exactamente, pero algo así como hombres que no necesitan a las mujeres o una cosa por el estilo. Y lo que se pregona es, no tenés que ni siquiera sentirte atraído por las mujeres, porque si lo haces vas a caer. Ellas te van a dominar, ¿no? Están preparadas biológicamente para engañarnos, ¿no? Es un miedo a vivir. Es un miedo a vivir enmascarado. Es esa idea de la apateia, por ejemplo, o la ataraxia, la imperturbabilidad estoica, esta idea de que nada me afecte. Muchos movimientos místicos, al estilo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila o muchos en el mundo a lo largo de la historia, han generado un campo muy fructífero para personas que en ese ámbito y con esas actitudes encuentran un lugar que les permite tener la excusa perfecta para no involucrarse y para no sufrir. Entonces viven en el mundo de la no dualidad y dicen cosas como... Todo es ilusión, nada es verdadero. Así que, ¿para qué voy a creer en el amor, en la justicia, en la vida, en la muerte? Todo es maya, todo es ilusión, ¿eh? No creo en nada. Bueno, es un campo muy abonado para eso, ¿no? Como el místico, que en el mundo está el diablo que te tienta, o Pablo de Tarso que decía, si puedes no te cases, quédate soltero, ¿no? Porque es mejor así, ¿no? Entonces se habla de dejar el mundo, porque el mundo tienta, el mundo te corrompe, el mundo te pierde, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la mujer no hablamos de la mujer biológicamente, estamos hablando del principio femenino, porque esto se aplica también a las mujeres, pero totalmente. O sea, hay muchísimas mujeres, esas Barbies que vemos, son puelas, son Barbies. Son mujeres que jamás se van a comprometer, jamás se van a emocionar, jamás se van a dejar arrastrar por un apasionamiento, por un proyecto, lo que fuera.
todo va a estar controlado. Entonces, se trata de una traición piadosa, ¿no? Entonces, de ese lugar puede ocurrir todo tipo de reacciones paranoicas. Estos puer pueden acabar siendo unos paranoicos. Y esto les permite llenar su vida de acuerdos legales. Fíjese, al estilo de... Mira, María, la relación sentimental que empezamos a tener ahora, yo quiero dejar claro cuáles son las premisas. Vos nunca me podés traicionar. Si yo veo que vos me traicionás, yo desaparezco. Si veo que empezás a no quererme, desaparezco. Si veo que te interesás por cosas demasiado y te distraes de mí, entonces ¿qué sentido tiene la relación? La rompemos. Entonces se empiezan a crear relaciones donde todo está súper pautado, ¿no? De manera que yo tengo un modelo de relación que quiero que se cumpla. Si no se cumple, acá no hay más que hablar, cada uno por su lado. Eso es muy habitual en los puer paranoicos, porque cuando el puer se golpeó 2 veces, empieza a generar esta paranoia y quiere evitar que le vuelva a pasar. Entonces, ¿qué hace? Las pocas relaciones que genera, de trabajo, de pareja o de lo que fuera, quiere garantizar que no va a sufrir. Entonces te pone 1000 pegas, 1000 vueltas, 1000 burocracias para que no le vayas a hacer daño, ¿no? Como una especie de, a la primera de cambio me voy, ¿no? Una especie de cosa así. Entonces se llenan las relaciones de estos puer de acuerdos legales a cumplir para evitar ser traicionados de nuevo y retirarse a un logos, a una no confianza, ¿no? Ellos lo que te están diciendo es, si me llegas a hacer lo que yo te digo que no quiero que me hagas, yo me retiro a mi mundo otra vez de seguridad y de logos. Hay mucha gente que, las conocemos, que ya no van a relacionarse nunca más con nadie porque las hicieron sufrir, ¿no? Hombres o mujeres. Trabajos donde uno la pasó mal, entonces esa persona ya no quiere trabajar, o no quiere trabajar en, no sé, en contacto con la gente o en una oficina. Religiones, gente que se desengañó de una religión. Es decir, hay muchos ámbitos donde hay gente que ya no quiere sufrir. Yahvé y Abraham, acuérdese que Yahvé le pidió a Abraham que matara a su propio hijo, a Isaac, ¿se acuerda? Que lo sacrifique. Se abrieron a su lado ánima y traicionaron. Es decir, Abraham lo traicionó a su hijo Isaac. El hijo Isaac le preguntaba, el niñito le preguntaba, Papá, ¿a dónde vamos? y Abraham le decía, Vos seguís caminando, Isaac, que vamos ahí a hacer un sacrificio. Pero, ¿cómo un sacrificio si no tenemos cabrito? Bueno, pero cuando lleguemos Dios nos va a dar uno. ¿En serio? Sí, vas a ver. y el cabrito era él, era Isaac. O sea, imagínense la escena. Abraham pone a Isaac arriba de la pira, levanta el cuchillo para clavárselo. El niño lo mira a los ojos y Abraham no le explica, no le dice, mira, Isaac, Dios me dijo que te tengo que sacrificar, así que lamentablemente lo tengo que hacer, es una cuestión del judaísmo, religiosa. No, nada. No, le levantó el cuchillo y lo iba a matar si no lo detenía un ángel. Bueno, de la misma manera, Dios no le da explicaciones a Jesús. No le dice, mirá, esto es lo que tenés que hacer. No, lo manda al muere, que se arregle solo. Lo mismo Dios con Abraham. Abraham, ese pedido de anda a matar a tu hijo, era una traición. Y Dios no le dio explicaciones. La vida no te da explicaciones. La vida no las tiene. Entonces, eso es lo que no quiere el puer. El puer quiere que la vida tenga explicaciones. Entonces, tanto Yahvé como Abraham se abrieron ellos mismos a su lado ánima. Abraham fue capaz de enfrentarse con eso y seguir viviendo. Decir, sí, mira qué jodido que soy, le estoy haciendo caso a este Dios que me dice que mate a mi hijo. Estoy sacando la peor cosa, ¿no? Al mismo tiempo, estoy siendo traicionado por Dios y estoy traicionando a mi hijo. Estoy dejando que lo ánima entre a mi vida y a la de mi hijo, porque mi hijo a partir de ahora va a saber que no se puede confiar en un judío, ni siquiera si es tu padre, ¿no? Así también le pasó a Jacob, que sacó su lado oscuro y traicionó a su hermano Esaú sin problema. Entonces, fíjese el proceso de Jesús antes de la cruz, ¿no? Que la entrega, el dolor, le pegaban, el proceso de Isaac al ser sacrificado, como dijimos, el de Esaú, ¿no? Cuando es traicionado por Jacob,
y el de Job cuando es traicionado por su propio Dios, que le hace las 1001, ¿no? Ahí aparece lo que se llama una brutalidad consciente. Jesús en su proceso descubre que la vida es bruta, que la vida lastima, que la vida es animal. La vida no era tan racional como se pensaba. Fíjese que nuestro mundo ahora, si esta pandemia se convirtiera en algo tipo Walking Dead, más terrible, su vecino se lo come vivo a usted, no tiene ningún problema. Y el que hasta ayer jugaba con sus hijos ahora le roba todo, lo mata y puede matar a su familia por un trozo de comida, ¿no es cierto? Hay una animalidad que negamos. Esa animalidad, esa Yetzar Hará, esa maldad o malicia natural, está ahí todos los días, pero no la queremos ver. Eso es lo que no quiere ver el puer. Por eso cuando Jacob va a engañar a su padre, a Isaac, se disfraza de Esaú, se pone pieles en el cuerpo porque Esaú era peludo para que su padre creyera que era Esaú. O sea, se animaliza. La traición es una animalización, ¿no? Y los puer quieren ser como perfectos, quieren ser como asexuales, asépticos, ¿no? No, se trata de ensuciarse. La animalidad, de ahí viene ánima, la parte femenina, brutal, ¿no? Surge en las pieles que se pone Jacob, por ejemplo, y en el Leviatán y Behemoth de Job. Porque en el encuentro de Job con Dios, Dios le lanza dos bestias que tiene él, llamadas Behemoth y Leviatán. Leviatán es un monstruo marino y Behemoth, no me acuerdo bien, pero también era un monstruo. Entonces le dice a Job, acá tenés, arréglate con estos, ¿no? O sea, saca su lado más oscuro. Entonces es necesario sacar el lado oscuro porque Job, que somos nosotros, vemos eso y decimos, joder, la vida es durísima, ¿no? La vida es eso. Ni Yahvé, ni Abraham, ni Jacob no explican, eso es importante. El logos, o sea, la explicación, no explican los motivos de su traición. Queda en el traicionado la tarea de resucitar. ¿Qué es resucitar? Si el niño levanta la cabeza con la nariz sangrando y le dice al padre que lo va a odiar por siempre, o que se va a odiar a sí mismo por haber confiado en el padre, no resucita. Ha muerto para siempre. Los puer son muertos vivos. Y si usted o yo somos puer, estamos muertos vivos, o si parcialmente somos puer, parcialmente estaremos muertos en vida. Resucitar significa que esa experiencia te permita darte cuenta que la vida es así y ahí digas, genial, descubro lo magnífica que es la vida en su policromía. Entonces, las figuras paternas traicioneras son insensibles al reclamo del otro porque sabe que la respuesta debe provenir de lo que trasciende al logos. Esto parece un trabalenguas, pero es muy simple. Si el padre le dice al hijo, no te preocupes, hijo, vení que te doy un abrazo. Esto nunca más va a volver a pasar. Esto ha sido una circunstancia aislada. Si hace eso, usa el logos, la palabra para calmar, le está mintiendo. Le están ocultando la verdad que es el dolor de la vida. En cambio, el padre lo que tiene que hacer es quedarse callado. Y cuando el hijo le pregunte, por ejemplo, enojado, ¿no? Papá, ¿por qué me hiciste eso? El padre le tiene que responder esto, silencio. Es decir, no decir por qué. Al no decir por qué, está en el hijo ahora la tarea de encontrar sentido. Y el sentido que va a encontrar no le va a cuadrar porque no va a ser un sentido de palabras. Entonces, ¿por qué me traicionaste? ¿No? ¿Por qué te fuiste con otro? Bueno, me fui con otro porque nuestra pareja, no sé qué. No, la razón por la que tu pareja se fue con otro es por algo que ni tu pareja sabe, ¿no? Es una pulsión. Ahora, si vos querés contarte la historia que se fue con otro porque vos no la tratabas exactamente como ella te pedía y ella te decía y vos no sé qué, genial. Y ella te puede contar a su vez su propia versión. No. La verdad, como decía Alan Moore, es muchísimo más terrible. Nadie tiene el control de nada. Eso es el ánima, eso es Seba, eso es Lilith, esos son estas diosas como Astarte, Kali, todas las diosas de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, así las figuras paternas, bueno, eso dijimos, muchas veces debemos traicionar sin aclarar. Por ejemplo, como padres, muchas veces tenemos que, cuando vemos que el niño está muy como mal acostumbrado
muy complacido, muy seguro, ¿no? Bueno, hay que, no sé, dejarlo 2 minutos solo ahí, que se pierda y que llore un poquito. Y uno dice, ay, pero qué cruel, eso lo va a traumar. Bueno, hoy en día nuestra cultura ha decidido hacer lo contrario a esto que describo, y lo que tenemos son niños totalmente inadaptados, llenos de rabia porque la vida igual los traiciona, y no ha funcionado. Entonces, el propio terapeuta, ¿no? Cuando a veces ve que el paciente está muy, de nuevo, muy confiado, muy acomodado al proceso, ya tiene todo previsto, ¿no? Bueno, hay que dejarlo un poquito, ¿no? Como se dice en la Argentina, en pampa y la vía, un poquito ahí como en la nada, ¿no? Que se arregle. Pero esto no debe hacerse, y esta es una clave especial, importantísima, no hay que hacerlo por motivos egoístas. No es que, mirá, por ejemplo, decir, mira, me voy a ir con otra porque la otra me encanta, ¿viste? Y la voy a traicionar porque, no sé, me gustó muchísimo. No son esos motivos. Cuando se hace por ese motivo, de nuevo estamos en un campo de palabras. Debe hacerse como un acto de amor, Es decir, traicionar al otro como un acto de amor, traicionar al otro como un saber que hace falta agregar un elemento de caos en un orden que está siendo demasiado insano, ¿no? Hace falta empujar como ese pajarito que es empujado por su madre para que vuele. Uno diría, eso es cruel. No, eso es un acto de amor. Porque si esa madre no empuja al pajarito para que vuele, el pajarito va a creer que no tiene que volar, no va a desarrollar las alas y se lo van a comer los depredadores. Entonces, ¿qué hace la madre? Lo empuja. Y si se mata, y algunos se matan. Entonces, empujar al paciente, a la pareja, al hijo, al lo que sea, es un acto de amor. Siempre que se haga con estos motivos. O sea, si esa madre pajarito empuja al hijo por, no sé, por desprecio, porque tuvo un mal día, no funciona. Este proceso no va a ser sano. Entonces se trata de una traición piadosa, nos dice Hillman, traición piadosa. Dios lanza a su hijo, Dios le dice a Isaac que mate a Abraham que mate a Isaac, o comanda a Jacob que traicione a Esaú, porque sabe que todas estas cosas son en el fondo de crecimiento, ¿no? Para crecimiento. Se trata de una traición piadosa, es como una especie de dejar que el otro genere su propio, con un koan. Veo que los koan son estas frases que usan en el budismo japonés de, no sé, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? ¿No? Y uno responde enseguida con la mente, con el logos. Ninguno. No, meditalo, te dice el maestro. Bueno, ninguno, pero si yo muevo rápido la mano en el aire, un sonido produce. No es eso tampoco. O sea, el maestro siempre te jode, te dice no, y vos le venís con todas las explicaciones. No, porque lo que quiere el maestro es que entres en un desasosiego, que te confundas, que te caotices, y lo hace como un acto de amor. Es como dejar de lado la dicotomía bueno-malo, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? ¿No? O está permitido o no permitido. No, es lanzarte. O sea, ¿viste? Esas cosas tipo, ¿estos son reptilianos o son...? No, como dice Alan Moore, la verdad es todavía más terrible. No hay nada definido, no hay nada coherente en esta vida. Satán o Dios, bueno o malo, ¿no? ¿Para qué? Para entrar en una amoralidad. Lo amoral es el mundo del ánima. Ahí no hay razones o causas. Porque yo te engañé porque... No. Y yo finalmente comí eso que dije que no iba a comer porque no tenés ni idea por qué lo hiciste. Se entra entonces en una ambigüedad consciente. Ambigüedad consciente. En lugar de una ambivalencia inconsciente, ¿no? Ambigüedad consciente quiere decir que ahora el malo que creías hasta ayer no era tan malo, el bueno no es tan bueno, ¿no? La vida es una especie de gran caos y lo aceptás, ¿no? Hasta hace poco era una ambivalencia inconsciente, es decir, en el fondo sabías que todo era así, pero no lo querías aceptar. Y eso te traía 1000 problemas porque te refugiabas en el Edén y el Edén te pone una Eva para que te joda y te jodía y volvías a caer. Entonces, para evitar todo eso, la idea es traer a lo consciente, hacer conciencia, resucitar, ¿no? Y después proclamar el querigma. ¿Cuál es el querigma? La buena nueva. ¡Ja!
La vida es maravillosamente policromática. Entonces, es volverse poco confiable, ambiguo, hermético, un psicopompos, ¿no? Entonces la traición consciente es la guía consciente desde el ánimos predecible al ánima impredecible. Entonces traicionar, en el buen sentido, y con estos motivos, no con otros, es el modo de, por así decir, de educar, ¿no? Entonces uno dice, pero duele. Claro que duele. ¿Y puede salir mal? Y sí puede salir mal. Puede quedar rabioso toda la vida el otro, puede quedar autocastigándose, ¿no? Todas formas de no involucrarse más. Entonces, hay que dejar solo al puer, abandonarlo para que resucite. Cuando Jesús dijo eso dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿qué le dijo Dios? Ni mu, no le dijo nada. Le dijo, por tu cuenta, ¿no? Ya sabrás. El psicopompos es una figura que se atribuye normalmente a Hermes en la mitología griega. Psicopompos es el guía de las almas, el que cuando te morís te lleva hasta el otro lado, ¿no? Entonces, un psicopompos es un iniciador, es alguien que te ve y te dice, te voy a dar una mano, ¿no? para mejorar, ¿no? Porque te veo perdido. En este caso es el padre que lo deja caer al niño. Es un iniciador, te inicia ¿en qué? En los misterios, en lo que no veías, ¿no? Te lanza al lío. Entonces es un psicopompo. El psicopompo traiciona por amor. En cambio el necio lo hace por necesidad. Las traiciones por necesidad, que son estas traiciones de lo hice porque, no sé, quería ganar más dinero y por eso traicioné o le robé al otro, lo estafé, esas no cumplen una función, porque es muy evidente que lo hiciste por eso. La verdadera traición impacta cuando te preguntas ¿por qué me traicionó fulano? Y la respuesta es ninguna, no lo sabes, ¿no? Porque fulano tampoco tuvo una razón. Y ahí es donde te impacta. Porque si fulano tiene una razón, uno se lo explica y dice que es porque era un maldito. Y ya estás otra vez en las palabras. Pero cuando decís, ¿pero por qué me traicionó? O sea, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no asistió a la cita que habíamos quedado? Y no hay respuesta, como un koan, eso te mata, porque ¿por qué esto es así? ¿No? Te lanza al ánima. Entonces, Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo, dice la Biblia, ¿no? Es la traición, a la traición y al sufrimiento, es la traición que madura. Por eso, como lo amó, lo mandó. Como el Padre ama tanto al Hijo, le dijo salta y no lo sujetó. A propósito, el Padre de la historia amaba tanto a su Hijo que prefería arriesgarse a que pudiera quebrarse un hueso. Hay un riesgo, ya lo decimos, ¿eh? Resucitar es perdonar. Cuando el niño aprende a perdonar, pero no está perdonando al Padre, porque el Padre no tuvo motivos para hacerlo. Lo que está perdonar significa darse mucho, ¿no? Donarse mucho, ¿no? Totalmente. Entonces el niño, ¿qué hace? Se abre. Perdonar es abrirse. Es decir, es verdad. La vida es difícil. La vida es policromática. Es verdad. Es un caos. Esa apertura es lo que se llama perdonar. No es te perdono porque, para que la relación siga. No, es perdonar a la vida. Es darse a la vida, ¿no? Darse a toda posible ocasión futura de caos. Entonces, pero la paradoja es que no se puede perdonar voluntariamente, desde el ego. Esa es la paradoja. El perdón es del ánima. O sea, si el niño dice, Padre, dice así. Padre, te voy a perdonar por haberme soltado porque entendí que todo esto es un proceso que estás haciendo para que yo comprenda y sea una mejor persona. Listo. Ese chico está perdido. Está en el Edén. Está inventándose una explicación y por eso lo está haciendo. No. El perdón viene de el profundo malestar y rabia que ese chico siente. Esa rabia no es negada, la siente. Y ahí acaba. Listo. No tiene que elaborar nada, no tiene que pensar que esto es así o asá. Simplemente se da cuenta que eso es parte de la vida. Y ese es el perdón. No es el perdón a su padre. Es cambiemos la palabra perdón para que no sea confusa. Es la aceptación a la vida entera.
incluido su padre. Entonces, solo puede rezar porque los pecados sean perdonados. O sea, ¿qué puede hacer ese niño para facilitar este proceso? Rezar para que los pecados sean perdonados. Es decir, desde su mente, ¿qué puede hacer? Nada, desear, ojalá pueda yo conectarme con esta realidad tal como es, dura como es. Pero no puedo forzarlo. Cualquier esfuerzo que hagamos para aceptar la vida es no aceptar la vida, porque estamos pensándola y la vida no está para ser pensada, está para ser sentida, vivida. Entonces, si descubriste que sos un maldito, no se trata de entender qué maldito que sos y entonces... No, se trata de esto es. Y mirá lo que siento y lo vivo. Entonces ahí estás donándote, perdonándote, ¿no? Eso es lo que busca el padre que el niño genere, ojalá lo generara. Entonces, perdonar no es olvidar, fíjese, sino transformar a la sal de la amargura en sal de sabiduría, ¿no? La sal de la sabiduría es la famosa Sofía, la sabiduría como filosofía, ¿no? Sofía significa sabiduría. Y sabiduría en el fondo es no cultura o pensamiento que es de la cabeza, sino es del corazón, es el ánima, es estar ahí, es estar vivo, es sufrir, es eso. Entonces, ¿qué se hace? Se transforma la sal de dolor, ¿no? La sal amarga, en sal de sabiduría. Vio que Jesús hablaba mucho del que no tiene sal y que vosotros sois la sal de la vida. Si la sal no sala, ¿para qué servirá entonces? Bueno, la sal en la alquimia es el elemento cristalizado, es la experiencia vital dolorosa. Es la sal que te sabe amarga, ¿no? Porque es una sal, no la sal de cloruro de sodio, sino otra que usa la alquimia, es amarga. Entonces son las situaciones amargas de la vida. ¿Qué pasa cuando te encontrás con la sal? Cuando tu padre no te sujeta y te golpeas y te rompes la nariz. Dos opciones. O te quedas con una sal amarga, insoportable, que es la rabia, la venganza o la recriminación, que es lo mismo. O bien, esa sal la convertís en la sal de la vida, la sal de la sabiduría y decís, genial, genial. Y nada más, no decís, genial todo lo que he aprendido, ahora voy a escribir un libro. No, genial, es esto, listo. Esa es la sal de la sabiduría. Esto nos pasa recurrentemente, o sea, no es que te pase una sola vez en la vida y ya lo resolviste. O sea, te va pasando muchas veces con muchas personas y cuando ya uno pensaba que ya lo comprendí, ya estoy ahí, uno descubre que está en el logos otra vez, que se armó un pequeño paraísito, un Edén agradable. Entonces, la confianza primordial, ¿no? Me salió primordial, como si fuera cubano, puede ser ahí, primordial. La confianza primordial, el logos del que hablábamos al principio, contenía la semilla de la traición, ¿no? Así la traición contiene la semilla del perdón. O sea, vamos a entender esto. Estar en un Edén, dentro de sí, está clamando por ser traicionado. Cada vez que uno tenga un Edén en su vida, una especie de... Vos no sabés, estoy súper contento porque por una vez en la vida está todo tranquilo en mi vida. Está todo bien, tengo salud, dinero, amor, familia, trabajo, perro, gato, todo. Bueno, eso está llamando por traición, porque está en algún momento mostrándose falso. Es como que en el fondo, en tu fuero interno, uno sabe que hay algo que no termina de cuadrar. Hace falta poquito de dolor. La vida te lo está pidiendo. Y a su vez, el dolor que se va a generar por un accidente, por una muerte, por lo que fuera, contiene dentro de sí la semilla del perdón. La semilla de esto es para abrirse a ello, ¿no? Cuando digo contiene la semilla, no quiere decir que vaya a fructificar. La contiene, está ahí en semilla, ¿no? En simiente. Entonces, que haya un Edén genera, ¿no? Está la semilla del caos. Y que haya un caos contiene la semilla del perdón como posibilidad. Si uno no quiere perdonar o no entendió cómo va todo esto, sencillamente se va a llenar de rabia, ¿no? Por decir, por ejemplo... Maldición, pero si estaba tan bien, por una vez en la vida tenía todo. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? La traición es la puerta al ánima, ¿no? A lo femenino. Por ello las religiones la presentan siempre. Siempre está lo femenino,
María, la madre de Jesús, Sofía en el gnosticismo, las diosas como Kali en la India. Siempre está lo femenino, Eva, como dijimos, Lilith, que rompen a lo masculino, ¿no? Y recordemos, no es hombre y mujer. Dentro de cada ser humano está esto, seas hombre, mujer, intermedio o lo que quieras. Si el traicionado se siente víctima y el traicionero intenta explicar la traición, se perpetúa. Entonces ya vimos que no se trata de explicar, ni que me la explique el otro a mí, la traición que me hizo, ni yo me tengo que explicar por qué me lo hizo. Ninguna de las dos cosas. Si eso pasa, si lo explicamos, no hay perdón. ¿Por qué no hay perdón? Porque no estoy conectado con la experiencia dolorosa para poder lanzarme a esa experiencia verdaderamente. Entonces, cargar con los pecados del mundo, como hizo Jesús, significa reconocer la propia brutalidad, el ánima. Cuando uno reconoce que el caos que me ha venido como enfermedad, como dolor, es algo que ya lo llevo dentro yo, esa brutalidad que Abraham sacó para matar a su hijo Isaac, o Jacob para traicionar a Esaú, o Dios cuando sacó al Behemoth y al Leviatán ante Job, ¿no? Esa brutalidad con que se encontró Cristo cuando lo torturaban, ¿no? Todo eso, cuando uno lo reconoce como propio, es cuando puede perdonar. Si no, no hay perdón. Si uno dice, no, el culpable es el otro, mira cómo me arruinaron la vida, ¿no? O qué tarado que fui yo en confiar en... Cuando uno hace eso, se aleja del perdón, porque el perdón está conectado al caos. El perdón es una especie de no controlo. Donde yo controlo o entiendo, no hay perdón, porque el perdón es abrirse, simplemente. No es un acto volitivo o intelectual, de yo te perdono por... No, eso no es perdón. El perdón es cargar con los pecados del mundo. Jesús cargó con los pecados del mundo y por eso nos redimió. Redimir significa volver a comprar un esclavo. Por ejemplo, a mí me toman de esclavo y viene un amigo, me compra para poder liberarme. Eso es redimir. Si yo quiero redimir al mundo, a mi mundo, tengo que cargar con los pecados del mundo. Es decir, cargar, aceptar, perdonar, ¿no? Que hay caos, ¿no? La ecuación remordimiento-arrepentimiento del traidor, ¿no? Yo soy el papá que no sostuvo al niño, me siento con remordimiento y con arrepentimiento por lo que hice. Y por otro lado, eso va aparejado con resentimiento y venganza de parte del traicionado, del niño. Si esas dos cosas se dan, o una de las dos, se perpetúa. Se perpetúa la traición y se estanca, ¿no? Hay que evitar eso. Negar la traición de ambas partes. No, yo no fui. Y el padre dice, yo no sé por qué no te sostuve, la verdad, no sé, te resbalaste, no te pude. Eso, o tratar de olvidarla, es negar, es reprimir la brutalidad, ¿no? Intentar olvidar lo que me hicieron, no quiero ni acordarme de lo mal que lo pasé. Es negar que la vida es dolorosa. Lo pasaste mal porque la vida es dolorosa. Pasan esas cosas, existen, ¿no? Los mundos no son perfectos. El traidor entonces debe expiar, ¿no? Expiar significa salir, dejar salir lo pío. Lo pío es lo piadoso, ¿no? Expiar es hacer salir lo puro, ¿no? Es decir, aceptar que traiciona. Aceptar, soy un maldito. Mira lo que estoy haciendo. Porque yo soy tan caótico como lo que tiene ese propio niño dentro, ese dolor que siente, ese caos, esa perplejidad de haberse caído y que yo no lo sostuve. Yo tengo esa Yetzar Hará, esa maldad natural también. Yo la tengo. Yo tengo esa animalidad, esa brutalidad, ese ánima, ¿no? Es como el lobo estepario de Hermann Hesse. Aceptar que se traiciona y el traicionero debe a su vez perdonar, reconocer sino al ánima. Expiar entonces es justificar, volver justo, ¿no? Es decir, justificar significa dejar que todo el proceso que estamos describiendo tenga sentido. Ah, mira, esto es, ahora entiendo, el dolor, ¿no? Y lo vivo. Eso es la justificación de este proceso tan doloroso. Así surge una reconciliación, no necesariamente con el otro, sino con el evento.
Entonces no se trata de reconciliarse el hijo con el padre, sino de reconciliarse el hijo con que la vida duele, ¿no? Y de hecho el padre, cuando traiciona al hijo, él también está en eso. Porque si el padre se considera un padre que nunca va a traicionar al hijo, no está viviendo una vida real, está viviendo una vida de puer también. Él tiene una imagen de sí perfecta, como Edén. No. Traicionar al otro y ser traicionado, a los dos los arrastra a la sal del dolor, que puede convertirse en sal de sabiduría. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Bueno, aquí terminamos el tema del puer. Esta es la medicina, pero recuerden, dar una medicina a alguien no garantiza que vaya a curarse. Es decir, podemos aplicar esta medicina en muchos casos, la traición, y resultar en rabia, en venganza, ¿no? en autorrepresión o autocastigo por parte del traicionado. Bueno, vamos a ver un poco también aquí la página de Radio Unión, que es para quien hacemos este programa. Recuerda que puede entrar a la página de Radio Unión, acá la estamos viendo en pantalla si está viendo por YouTube, y si no, es tan fácil como poner en el navegador radiounión.es y lo va a llevar a esta página donde tenemos distintas pestañas, donde hay distintos programas que podemos mirar. Aquí a mí no me salen las imágenes, pero es por una cuestión de mi navegador, a usted sí le van a salir, y puede escuchar los programas que están acumulados, que están grabados de los distintos programas que componen la parrilla de actividades de Radio Unión. Entre ellos están el nuestro, aquí, Espada de Damocles, donde tiene varias pestañas para ir recorriendo con programas antiguos. Tiene Dialoguemos también, que es otro programa que yo llevo adelante, que aprovecho a invitar a quien quiera a escribirme. Puede escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y me propone a través de ese correo participar de un Dialoguemos, que no es más que grabar por Zoom una charla de una media hora, no más de media hora, tratando cualquier tema. Puede mirar aquí en la propia página, en la pestaña Dialoguemos, para ver cómo son estos Dialoguemos, cuál es la dinámica. Esto se hace sin ningún costo en absoluto y luego va a publicarse aquí en Radio Unión. También tiene la pestaña de programación, también tiene aquí un play para darle y poder escuchar Radio Unión en vivo. Pero si usted quiere aprovechar las aplicaciones de Radio Unión, puede ir aquí por ejemplo, al Play Store, y aquí la tiene, la aplicación de Radio Unión en el Play Store. Usted se la descarga y se pone a escuchar toda la música, incluido nuestro propio programa aquí. Y si usted tiene Apple, tiene iPhone, por ejemplo, entra aquí, el Apple Store, y hace lo mismo. La misma aplicación, usted se la descarga y ahí la tiene en su móvil para andar por la vida escuchando Radio Unión. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, aquí tenemos nuestra portada. Ya nos vamos a despedir. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. ¿Qué le parece? Hasta pronto. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión.